amor del Señor. Un gusto poder verlos, a cada uno de ustedes. Sé que gracias al Señor todos están bien, porque el Señor obra para bien para todos. Antes de empezar el mensaje, quiero contarles dos cositas. La primera es que el domingo pasado recibí una invitación de parte de un compañero que tengo en IBR, que es de la iglesia San Marcos en Pichipeyagüén. Me invitó a participar de su culto, así que ahí estuve asistiendo el domingo pasado. Se los cuento por qué, porque los hermanos son muy cariñosos y estos hermanos le enviaron muchos saludos a ustedes, los hermanos, la congregación entera y así también el pastor. Así que digo esto para que puedan recibir saludos cordiales de parte de ellos. Y lo segundo que les quiero decir es que se acabaron mis vacaciones. Ya mañana entro a clases nuevamente, pasaban 2 semanas volando, la verdad ni me di cuenta, yo no me acuerdo qué hice tampoco, pero gracias al Señor sé que me va a ayudar este segundo semestre. El primer semestre quiero comentarles que estuvo bien, fue un poco complicado, pero el Señor siempre está con nosotros, así que doy gracias también a ustedes por cada una de sus oraciones. Y les pido también que puedan seguir orando tanto por mí como por mis compañeros en este próximo semestre. Oremos al Señor para comenzar el mensaje. Padre Santo, Señor, vamos delante de ti en esta hora, dándote gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso, Señor, que está con los brazos abiertos, Señor, para recibir al pecador. Gracias, Señor, porque nos has sostenido esta semana, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, quiero pedirte, Señor, por tu palabra, Señor. Quiero que puedas sensibilizar, Señor, los corazones de mis hermanos a recibir tu palabra, Señor, a recibirla en sus corazones, Señor, a guardarla, Señor, como un tesoro muy preciado dentro de su corazón y su mente. Que puedan aplicarla, que puedan ponerla en práctica y que puedan día a día demostrar quién es Jesús. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema del mensaje de hoy día es la autoridad de Jesús. Y como título yo le puse a este mensaje: sin Jesús estabas muerto. Quien escribe este evangelio es un hombre llamado Mateo, anteriormente conocido como Leví. Y este hombre era un publicano. Y los publicanos en ese tiempo se les llamaba a los cobradores de impuestos, quienes servían al Imperio Romano con ese trabajo. El trabajo era muy mal visto porque le sacaban la plata a sus compatriotas judíos. Y bueno, hablando en serio, ¿a quién le gusta que le cobren impuestos? Entonces por eso este trabajo era muy mal visto. Pero sin embargo Jesús se fija en este personaje. Mateo era un cobrador de impuestos y él es llamado directamente por Jesús en una muy particular petición de seguirlo, sin dar mayor información. Mateo 9:9, si lo tienen a mano ahí en sus Biblias, dice: al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Este evangelio nos proporciona información muy importante. Nos proporciona muchísima información sobre la genealogía de Jesús en Mateo 1. Después tenemos el nacimiento de Jesús, sigue con su ministerio, su muerte, su resurrección y el evangelio compartido. En este evangelio tenemos cantidad de enseñanzas de parte de Jesús. Es muy rico en cuanto a teología. Quiero hacerles una pregunta, porque yo sé que todos aquí conocen a Jesús y tienen a Jesús en su corazón, ¿cierto? ¿Amén? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era tu vida antes de saber quién es? ¿Cómo era tu vida antes de saber el poder que tiene? En el pasaje que fue leído, podemos ver muy claramente y de una manera muy plena la autoridad de Jesús. Jesús ya venía enseñando, venía haciendo varios milagros. Anteriormente estuvo enseñando en el Sermón del Monte, Mateo 5. Al descender, Él continúa haciendo milagros, sanando a la gente, demostrando la autoridad que tiene sobre las enfermedades.
cuando sana al leproso, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro, expulsando demonios. Después vemos, antes del pasaje que se leyó, vemos un escenario espectacular, un escenario impresionante, porque vemos a Jesús calmando la tempestad, demostrando su plena autoridad sobre la naturaleza. Y es posterior a este escenario cuando Él cruza desde Galilea por el mar hacia la tierra de los Gadarenos. Un territorio que era mayoritariamente de personas gentiles, es decir, no judíos. Cuando se encuentra con estos endemoniados y se desarrolla el pasaje que leímos hace un momento. Y en esta historia vamos a ver cómo es que Jesús nos encuentra. Nos encuentra en una condición de muerte, en una condición en la que estamos bajo autoridad del mal y sin esperanza. Vamos a ver las cosas que puede lograr la autoridad de Jesús y quienes rechazan esa autoridad. En primer lugar, quiero decirle algo. Jesús te encuentra, hermano. Porque cuando Jesús llega a la tierra de los Gadarenos, lo primero que encuentra, o realmente como relata la historia, los que van a su encuentro son 2 endemoniados. Pero sin embargo este suceso no es casualidad. A Jesús no le pilló por sorpresa esta situación. Él sabía perfectamente lo que iba a encontrar. Aquí vemos a un Jesús que va donde hay necesidad. Se preocupa incluso por aquellos que la gente aparta de la sociedad, porque estos hombres vivían en un cementerio, salieron de los sepulcros, dice el relato. Si bien es cierto, ellos fueron los que salieron al encuentro de Jesús, pero el que decidió ir allá primero fue Jesús. Es por eso que en algún punto de nuestra vida es que Jesús nos encuentra. Jesús es el que te encuentra, y no por casualidad, sino porque Él así lo quiso. Y muchas veces escuchamos testimonios de: yo me acerqué a Dios, yo encontré a Jesús, estaba en una mala situación y me acerqué a Jesús. Es cierto, pero muchas veces se nos olvida que el primero que nos ve a nosotros es Él, el primero que nos encuentra. Porque si bien es cierto, la circunstancia por la que quizás nos acercamos a Él es solamente porque Él lo permite. Nosotros no vamos a Él sin que Él venga a nosotros primero. Y hermanos, cuando Jesús encuentra a estos endemoniados, los encuentra en 3 situaciones específicas. Estaban muertos, estaban bajo autoridad del mal y sin esperanza. Los hombres que estaban endemoniados estaban en una condición de muerte. Aunque su cuerpo seguía de algún modo estando vivo, los hombres a quienes les pertenecían esos cuerpos estaban totalmente muertos, muertos espiritualmente. Y la actitud de estos endemoniados era incontrolable. Se infringían daño y gritaban toda la noche, lastimándose con piedras. No tenían vida. Vivían en el cementerio, como les dije delante. Así es con nosotros también, porque Jesús cuando nos encuentra, lamentablemente nos encuentra estando muerto. Nadie necesita que le den vida sin que antes no está en una condición de muerte, sin Cristo. ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de Jesús? ¿Cómo era tu condición? Obvio, no vivíamos en un cementerio, pero sí en una vida de tormento. Pero te tengo una buena noticia. Jesús vino y te encontró. Te dio vida nuevamente, traspasó tu condición espiritual y la cambió por completo. Le dio un giro a tu situación actual y con su autoridad Él te volvió a dar vida. ¿Estás agradecido de Jesús? ¿Estás agradecido por lo que Él hizo por ti? Nos encuentra a estos endemoniados bajo autoridad del mal. Porque estos hombres, aparte de estar muertos, estaban bajo la autoridad del mal. Estaban totalmente dominados por estos demonios y no podían hacer absolutamente nada. Estaban bajo esclavitud y una muy terrible esclavitud. Un tormento que, si lo pensamos bien, debe ser terrible, porque el cuerpo humano sigue sintiendo dolor. Pero aquí vemos un Jesús quien demuestra su autoridad liberando a estos hombres de esa prisión. Es más, en el versículo 29, cuando le dicen Hijo de Dios, reconocen a Jesús.
reconocen quién es Él y que es el Hijo de Dios. O sea, nos damos cuenta de la magnitud de este suceso. Nos damos cuenta de la magnitud de quién realmente es Jesús, la autoridad que tiene, porque ni los demonios pueden hacer una simple acción como tomar el cuerpo de un animal. Es increíble porque Jesús tiene plena autoridad sobre el mal y esta historia lo demuestra. Así como estaban estos hombres, ¿no es así también como estábamos nosotros? Como Jesús nos encuentra bajo autoridad del pecado, bajo la autoridad del enemigo. Pero te tengo otra buena noticia. Con la misma autoridad con la que Jesús liberó a estos hombres, es la misma autoridad con la que también te libera. Te libera de la esclavitud del pecado cuando te encontró estando muerto y siendo un esclavo. Nuestra actitud hoy día tiene que ser estar seguro de quién es Jesús y de su autoridad, sabiendo que nada pasa sin que Él lo permita. ¿Estamos seguros de eso? En tercer lugar, cuando Jesús nos encuentra y encuentra a estos endemoniados, los encuentra sin esperanza. No había nada que ellos pudieran hacer por ellos mismos. No tenían opción alguna de salir de esa prisión. Eran totalmente incapaces de salvarse a ellos mismos. Estaban totalmente sin esperanza. Pero Jesús nuevamente rompe todos los esquemas y estos hombres que no tenían posibilidad alguna de ser liberados, les devuelve la vida. Los saca de la autoridad del mal y les da nuevamente esperanza. Quiero comentarte que tú y yo también estábamos sin esperanza. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, incapaces de salvarnos de la esclavitud en la que estábamos. Estábamos muertos, pero viene Jesús y nos da esperanza. Hermanos queridos, solamente Jesús puede hacer semejante transformación, tan grande transformación en el ser humano, de muerto a vivo, de esclavo a siervo de Jesucristo, de desahuciado a consolado. Vuelvo a preguntar, ¿estás agradecido de Jesús? El segundo punto que les quiero contar es qué es lo que puede hacer esta autoridad. ¿Qué es lo que puede hacer la autoridad de Jesús? Porque a lo largo del libro de Mateo podemos ver que Jesús demuestra su autoridad en diferentes áreas, en diferentes situaciones. Nos podemos dar cuenta que Él tiene mucha autoridad, por no decir que tiene toda la autoridad. Pero en este contexto, su autoridad tiene el poder y capacidad de expulsar a los demonios que había en estos hombres. En el versículo 32 es interesante cuando Jesús dice, id. ¿Se dan cuenta de que solo bastó una sola palabra de Jesús para que los demonios dejaran los cuerpos de estos hombres? Solo una palabra para cambiar totalmente la situación de ellos. Solo una palabra para que su total autoridad hiciera efecto en ese mismo instante. Esa misma autoridad es la que expulsa todo lo malo dentro de nosotros. Somos hombres y mujeres que pecamos constantemente. Pecamos en palabras, en pensamientos y en obras. Tenemos pensamientos inmorales, nuestra boca habla de más y dañamos con nuestras palabras. Hacemos actos que no deberíamos y ocupamos nuestros cuerpos para hacer el bien que deberíamos, para no hacer el bien que deberíamos. Pero es solo la autoridad de Jesús la que nos puede transformar, que puede expulsar todo lo malo que pensamos, que decimos y que hacemos. Podemos seguir siendo pecadores, pero debemos confiar en que la autoridad de Jesús nos ayuda para no darle cabida al pecado. Cuando vengan malos pensamientos a tu mente, confía en la autoridad de Jesús. Cuando quieras hacer o hablar mal de alguien, confía en la autoridad de Jesús. Cuando quieras obrar no para el bien, confía en la autoridad de Jesús. Porque la autoridad de Jesús se ejecuta mediante su palabra. La autoridad de Jesús, como hemos podido ver, se ejecuta mediante Él y su palabra.
lee la palabra de Dios. Aquí está todo y lo tienes al alcance. A día de hoy no hay impedimento para poder leer este libro. Es la palabra de Jesús, con la autoridad que tiene, que puede expulsar lo malo que hay en ti. ¿Confías en esta palabra? Su autoridad también tiene la capacidad y el poder de salvarte de la muerte. Jesús le dio nueva vida a estos hombres que estaban poseídos. Y seamos sinceros, sin Jesús hubieran seguido en esa condición. Hubieran seguido en una condición de tormento, estando muertos, sin esperanza e incapaces de salvarse. Y es así mismo también con nosotros. Sin Jesús estamos muertos. Él es el que nos restaura. Él es el que nos salva de la muerte. ¿No es maravilloso esto de Jesús? Nadie daba un peso por esos endemoniados. A nadie les importaba porque estaban excluidos de la sociedad. Pero aquí viene Jesús, los encuentra y los salva de la muerte. Asimismo fue contigo. Asimismo fue con nosotros. Y es posible asimismo con muchos más. Y nuestra actitud frente a esta obra tan maravillosa debe ser de agradecimiento. Que nunca se nos olvide el agradecer siempre a Dios de habernos salvado de la muerte. Su autoridad tiene la capacidad y el poder de darnos una nueva vida. Es increíble en esta historia porque Jesús, aparte de haber liberado a estos hombres, aparte de haberles dado esperanza y aparte de haberlos salvado de la muerte, les da una nueva vida. Estaban marginados por la sociedad, estaban excluidos de la sociedad por su condición. Seguramente tenían familia, pero no podían estar con ellos. Tenían amigos, pero tampoco podían compartir con ellos. Pero ahora, gracias a Jesús, pueden volver a sus casas con una nueva vida, una vida renovada. Y así también contar de quién los liberó, compartirlo, proclamarlo por la restauración de sus vidas. ¿Y no debería ser ese nuestro pensamiento también? Porque ¿no te gustaría contarle a todos tus amigos, a todos tus vecinos, a todos sus familiares quién fue el que te dio nueva vida? ¿Quién fue el que te salvó? ¿Quién te liberó? ¿Y quién te dio esperanza? Compartamos a Cristo, porque tu familia, tus amigos, tus vecinos, sin Jesús están muertos. Queridos hermanos, lamentablemente no todo en esta historia es bueno, porque el versículo 34, la gente de esos lugares le rogaron a Jesús que se fuera, al mismísimo Salvador, al mismísimo Dios. Rechazaron todo aquello bueno que le había sucedido a aquellos dos hombres que no tenían esperanza. Y es por eso que hoy quiero comentarles que hay dos clases de personas en esta historia que rechazan la autoridad de Jesús. Y esos dos grupos de personas son los que tienen miedo y aquellos que aman lo material. En primer lugar, de los que tienen miedos, vemos a un grupo de ciudadanos que va al encuentro de Jesús y le pide que se vaya. La historia dice que tenían miedo, porque nunca habían visto algo igual. Nunca habían visto a alguien que cambiara la condición de una persona endemoniada. Nunca habían visto tal poder, nunca habían visto tal autoridad. Y tenían miedo eventualmente del cambio que Jesús hace. La enorme transformación y el efecto que produce una sola palabra. Así muchos hoy en día, quienes tienen miedo de seguir a Jesús, tienen miedo del costo que puede significar ser transformado por Jesús. Las personas hoy tienen una barrera de miedo. ¿Por qué? Porque le temen al cambio en sus vidas. Le temen a perder algo. Pero peor aún, niegan lo que está a simple vista. Los habitantes tenían al mismo Cristo delante de sus ojos, tenían al mismo Dios delante de Él, pero esa barrera les impidió acercarse a Él. Disfrutar lo que Él tenía para ellos, porque probablemente Jesús podía haber enseñado,
podía haber predicado en esas ciudades, pero lo echaron. No fueron capaces de disfrutar. E incluso hoy muchos de los creyentes sienten miedo. ¿Por qué? Porque no conocen realmente quién es Jesús, así como esos ciudadanos. Yo de verdad te invito a que conozcamos más a aquel que tiene esta autoridad. Acerquémonos a Jesús, porque ¿saben qué? No basta con ser conscientes de lo que Él hizo por nosotros. No basta con venir solamente a la iglesia, no basta con solamente levantar las manos en las canciones, no basta solamente con hacer buenas obras. Se trata de buscar más a Jesús. ¿Cómo? Con su palabra. ¿Te acuerdas que solamente bastó una sola palabra para cambiar la condición de esos endemoniados? Aquí hay miles. Y las conté. Hay exactamente 783,000 palabras en este libro. Busqué la cifra, no las conté, obviamente. Página tras página está lleno de la palabra de Dios. Leámosla, estudiemos la palabra de Dios, no seamos como aquellos habitantes que rechazaron a Jesús y perdieron la oportunidad de escuchar sus enseñanzas. Tenemos todo en este libro. El otro grupo de personas son los que aman lo material. Volvemos al versículo 32. Cuando los cerdos se lanzan al agua, ¿no les parece interesante este escenario? Bueno, según el Evangelio de Marcos, eran como 2,000 cerdos los que se lanzaron al agua. Y 2,000 cerdos es una cantidad considerable de animales. Y esos 2,000 cerdos los podemos traducir a dinero, cosas materiales, bienestar económico, comida, en fin, sustento. Sustento que le pertenecía a alguien o a muchos, y que incluso quizás ese hato de cerdos podía alimentar a la región entera. Pero sin embargo, todo eso se perdió en un instante. 2,000 cerdos se perdieron en un solo momento. Les dolió tanto la pérdida que quizás nosotros lo podemos llegar a comprender, porque 2,000 cerdos seguramente hoy día es una cantidad muy significativa de dinero. Pero estos habitantes, este grupo de habitantes, no quisieron ver más allá de sus cosas materiales. No vieron realmente quién estaba enfrente de ellos. Y la pregunta que les tengo es, ¿cómo habrías actuado tú? ¿Cuál es tu actitud cuando pierdes algo a causa del bienestar de otro o de ti mismo? Quizás perdiste algo importante, dinero, familia, amigos, cosas materiales a causa de Jesús. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Nos vamos a enojar? ¿Vamos a echar a Jesús así como a este grupo de habitantes? ¿O vamos a alegrarnos por lo que Él hace con nosotros y por lo que Él hace con los demás? ¿Vamos a estar tranquilos sabiendo que Él tiene plena autoridad sobre todo lo que hay en el universo y que el mundo entero se sostiene solamente por su mano? No hay que preocuparse, porque Jesús sostiene todo. Cristo es lo único que necesitamos. Bueno, realmente Cristo es lo único que tenemos, porque no hay nada fuera de Él. Y nosotros debemos estar dispuestos a perder cosas a causa del bienestar nuestro o del bienestar de otros, porque no hay nada en este mundo que necesitemos más que a Cristo. Y no hay nada en este mundo que las personas necesiten más que a Cristo. Estos dos grupos de personas que les comento no fueron capaces de ver más allá. Vieron a los hombres que estaban excluidos de esta sociedad ser totalmente sanos, pero sin embargo no les importó. Cerraron sus ojos y rechazaron y echaron de sus contornos al mismísimo dador de vida, al mismo Dios. Un final triste para estos habitantes, porque no tendrán la oportunidad de escuchar a Jesús. No seamos como ellos. Leamos nuestra Biblia, porque ahí está Jesús. No obstante, hermanos, quiero comentarles que todo lo que pasó en esta historia, todo lo que pasa en nuestra vida y todo lo que pasa en cada momento, a cada instante, está al control de Dios.
y todo lo que sucede pasa por Él. Él tiene un propósito para cada situación y para cada circunstancia. Les quiero contar una pequeña historia. Había un hombre que se llamaba Carlos en una ciudad en Estados Unidos. Y él había perdido todo sentido y propósito en su vida, porque desde joven él había caído en el mundo de las drogas, en el mundo del crimen, tuvo unos amigos que lo llevaron por el mal camino, y él pasaba sus días deambulando por las calles de la ciudad. Sus amigos y familiares habían perdido la esperanza en él, y él mismo también ya no veía una salida para su situación. Él vivía en un pequeño cuarto, en un edificio abandonado, lleno de peligro, lleno de complejos, sin calefacción, en una situación muy mala, en una situación desesperada. Podríamos llamarlo un cementerio contemporáneo, un cementerio moderno para las almas perdidas. Y una noche, mientras él estaba caminando por un callejón oscuro, encontró a un grupo de personas que estaba repartiendo comida y ofreciendo palabras de aliento. Una de las personas, que era un hombre que se llamaba Marcos, se le acercó y le ofreció algo de comida caliente. Pero no solamente le dio comida, sino que también le habló del amor de Jesús y de cómo Jesús podía transformar su vida. Carlos, aunque desconfiado de lo que este hombre le contaba, sintió una pequeña chispa de esperanza y aceptó hablar más con Marcos. Marcos le contó su propia historia de cómo Jesús lo había transformado, de cómo Jesús lo había sacado también de una situación desesperada, de cómo él también estaba perdido y él lo había rescatado de la adicción. Le contó esta misma historia, la de los ciudadanos y la de los endemoniados de los gadarenos. Cómo Jesús los había encontrado en su peor momento y les había dado una nueva vida. Carlos, que se sentía muerto por dentro, se sentía muerto en todos los sentidos, empezó a considerar la posibilidad de que él también quizás podía ser salvado y rescatado por este tal Jesús. Entonces empezó a asistir a la iglesia, a las reuniones, y empezó a leer una Biblia que le habían regalado. Descubrió que Jesús lo había encontrado. Y descubrió que no lo había encontrado por casualidad, sino porque lo amaba. Y él quería darle una nueva vida. Y se dio cuenta de que aunque él había estado bajo autoridad del mal y había cometido muchos errores, estaba sin esperanza, Jesús tenía el poder de transformarlo. Tenía el poder de librarlo de su situación. Hoy día, Carlos, el hombre del que les cuento, ha dejado atrás esta vida de adicción. Ahora trabaja ayudando a otros, trabaja contando su testimonio y la historia de cómo Jesús lo encontró. Lo salvó de la muerte espiritual y le dio una nueva vida. La autoridad de Jesús no solo lo liberó del mal, sino que también le dio esperanza. En resumen, queridos hermanos, quiero decirles algo. Y no sé si se dieron cuenta mientras se estaba desarrollando el mensaje. Los endemoniados de esta historia eras tú. Los endemoniados éramos nosotros, estos dos hombres, eras tú. Jesús nos encuentra, nos libera de la esclavitud del mal y nos da esperanza. Es la autoridad de Jesús la que expulsa el mal que hay en nosotros y nos salva de la muerte, nos restaura y nos da una nueva vida. Esa misma autoridad también es la que rechazan por miedo, por el amor a lo material. Querido hermano, en conclusión quiero decirte, sin Jesús estabas muerto. Sin Jesús no tenías vida, pero ahora que estás con Él, tienes vida eterna. Tienes un futuro asegurado por siempre y para siempre junto con aquel que te salvó. Yo te invito a compartir a este Jesús, porque como te dije en delante, tus amigos, tus familiares y tus vecinos sin Jesús están muertos. Vive agradecido por lo que hizo por ti.
y adórale con todo tu ser. Adorémosle con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Que Dios les bendiga.